Ya adentrados en el siglo V, y bueno, en nuestro episodio anterior pues destacamos la vida de un gigante, un coloso de nuestra fe, que es San Agustín. San Juan Crisóstomo aparece quizás de una forma más modesta, pero no por eso menos importante, porque al final hay un elemento importante que podemos destacar de todo lo referido de él, que es una historia bastante corta, y es la clave de cómo entra la fe y la conversión en las personas. Y este caminar o este entrar es a través de la predicación. Jesucristo predicaba. Jesucristo, también la época obviamente era distinta, pero diríamos hoy, no se enfocaba tanto en los recursos para el predicar. Es decir, cuántas presentaciones de PowerPoint, cuántas músicas de fondo, cuántas guitarras sonando. Era el hecho de, primero, conocer, empoderarse de esa verdad, sentirla como una verdad y no volverla mero retórica. En estos días conversaba con mi esposa, muy reciente, la cantidad de predicadores que hay en el mundo, especialmente que uno conoce, y además me sumo, porque a mí más que verme con una persona que enseña algo, no, a mí lo que me gusta es predicar, y predicar es, bueno, hablar de algo, de alguien, y ese alguien es Cristo. Entonces en realidad el protagonista cuando alguien predica no es el predicador, sino de quién se predica. Esa es la diferencia a enseñar o a vender tu propia imagen. Entonces es riquísimo que a uno le digan predicador, porque predicador es el que predica algo, y en este caso yo trato de predicar puntualmente la palabra de Dios, lo que Cristo me inspira, lo que el Espíritu Santo nos guía. Pero hay un gran problema, que quizás tenemos una sobreabundancia de predicadores, pero pocos testimonios. Y el testimonio es la clave para que lo que tú predicas sea creíble. Yo esto siempre lo he hablado, inclusive uno que le ha tocado trabajar, uno es todavía, pues yo no voy a decir que soy un anciano, Dios me permita llegar ahí si es su voluntad, pero me he podido codear muchos años con jóvenes líderes de muchos movimientos, grupos, personas que de verdad dan el cuero, diríamos así en criollo, dan el cuero por Cristo, y eso aplaude. Pero a veces el problema por ejemplo, los tiempos que vivimos ahorita, es que fácilmente lo que uno predica lo destruye en una red social. Tú puedes de repente predicar el valor de la castidad, o el valor del no beber, de no ser alcohólico, el valor de no tener vicios, el valor de no ser idólatra, de no ser sincrético, de ser fiel, y de repente te lanzas una foto en una red social que además te sigue una cantidad de personas, personas que además tienen hay que agradecerles el deseo de tú ser parte de esas personas bueno, que siguen, no seguidor como un discípulo, sino que le interesa tu vida, le interesa estar que ellos estén en tu vida, ¿no? Entonces eso se agradece. Pero el, el punto está que de repente te lanzas una foto bebiendo, borracho, bailando, con tres garotas, y tú dices, bueno, ¿y dónde está el predicador? O sea, ¿qué pasó con lo bonito que hablaba Luis? A mí eso me ha pasado muchísimo en contextos diversos, ¿no? Uno a veces como predicador según los ambientes. Si uno está en un ambiente cristiano, pues ahí te destacas y vuelas. Pero a mí también me tocó una época con unas amistades que valoro mucho, que me dieron momentos de mucha alegría. Yo recuerdo una comunidad de vecinos, por ejemplo, éramos puros hombres, nos reuníamos a jugar dominó y nos tomábamos unas cervecitas en las áreas comunes del edificio, y compartíamos espacios muy sanos, dentro de todo, porque éramos gente que nos conocíamos. Pero también es cierto que ahí no fueron mis momentos de mayores virtud espiritual. Ahí no fueron los momentos donde, por ejemplo, mi léxico fue el más edificante. Al contrario, ahí nos jugábamos pesado, había bromas de doble sentido, la vulgaridad salía de vez en cuando. Y entonces uno se da cuenta que a veces uno es predicador de circunstancias, ¿no? Es lo que, por ejemplo, tú puedes ver distinto, diferenciado, en un santo como Crisóstomo, que al final son hasta repudiados, odiados,
perseguidos, rechazados, porque constantemente no solamente es lo que predican, son profetas de la verdad, sino que además la practican. Nuestros tiempos son difíciles porque yo, más allá de comparar tiempos pasados con los presentes, yo siento que cada vez caminamos más hacia el distanciamiento de Dios. Eso es indudable, o sea, lo que nos permite hoy la tecnología, las modas, el entretenimiento, es cada vez tener nuestras mentes ocupadas en cosas que no tengan nada que ver con Dios. Hoy son muchas las series, por ejemplo, en estas plataformas digitales que nos sumergen. Mi esposo y yo vemos series y nos gusta y nos vemos juntos. Y es bonito verlas juntos, pero bueno, dedicamos tiempo a eso. Mi hijo también le gusta ver sus películas y sus comiquitas. Y ahorita está con una obsesión con los dinosaurios, entonces él todo lo que tiene que ver con dinosaurios lo ve y caricatura. Pero ahorita hay mucho entretenimiento para mantenernos distraídos, alejados de Dios. Porque además no son cosas que nos complementen a Dios, sino que literalmente Dios se ha convertido en una suerte de ser buenas personas, en una suerte de ser buenos seres humanos, y eso no es Dios. O sea, eso es bonito, ser buenos seres humanos, y tenemos que serlo, pero Dios es persona, y una persona merece trato, merece tiempo, merece acompañamiento. Entonces, son muchos los desafíos que tenemos por delante. Entonces, predicar debería ser nuestro norte. Esto es predicar, pero yo lo hago a lunes, miércoles, algunos jueves, algunos viernes, algún tallercito que de repente te invitan a participar, y ya, y lo demás es vivir. Entonces tú, como una vez como que va colgando horas de labor social. Bueno, Señor, yo te dediqué muchas horas de labor social a predicar las cosas tuyas, pero bueno, también dediqué a mi vida. Y ese divorcio entre vida y las cosas de Dios es lo que nosotros no vemos en la figura de los santos, y no vemos en un Crisóstomo, y no vamos a ver en un San Agustín, ni en ninguno de estos santos mártires que de verdad sufrieron por amar a Jesucristo. Yo creo que lo inspirador de ellos no es, más allá de insisto, los tiempos no son comparables, cada tiempo tiene su propia realidad. Creo que lo que tenemos que rescatar de ellos es la autenticidad y la entrega que tuvieron para darlo todo por Jesús. Todo por Jesús. Hay un lema teresiano que actualmente es el carisma al cual trabajo y me he identificado estos últimos 2 años, del fundador San Enrique de Osó, catalán, por cierto, que él decía, todo lo que él decía al final, su máxima, su firma, es todo por Jesús. Entonces, si todo lo hacemos por Jesús, ya el contexto es distinto, porque Jesús no entra en todas partes, Jesús no entra en todas las conversaciones, en todas las series. Eso nos haría ser un poco más rigurosos en nuestras formas de vivir, de hablar, de socializar, de esas picardías que a veces nuestra sangre latina nos hace coquetear con tentaciones, con cosas que de repente nos colocan más en riesgo que edificarnos. Creo que el camino es largo, creo que el trabajo es diario, y que lo importante es mantener siempre una conexión, una relacionalidad con aquel que nos ama, que nos piensa día tras día, y que lo único que espera es que al final de nuestras vidas podamos llegar a Él y Él recibirnos con los brazos abiertos. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.